final o en el intermedio del taller puedes dar mi número de celular para que los estudiantes me escriban por el WhatsApp y yo les remito el listadito de asistencia y evaluación para poderles Ok, compartir la grabación. ok, me parece excelente. Muchas gracias, profe Ángel. Excelente. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sexta sesión del Bootcamp en Finanzas de la Maestría en Gestión Financiera. Yo esta noche les voy a explicar sobre gestión del capital de trabajo. ¿Sí? He preparado unas diapositivas, se las voy a presentar. Y bueno, cuando ustedes consideren que necesitan resolver una duda, pues me lo hacen saber. Voy a proceder a compartir la pantalla. Bueno, me presento, Andrés Ricardo Riveros. Yo soy docente de la Maestría en Gestión Financiera. Tengo más de 14 años de experiencia como docente virtual, ya 5 años como docente en la UNAD. Soy administrador de empresas, graduado del CESA, y tengo una maestría en finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, pues vamos a ver todos en forma más o menos sencilla, los conceptos más importantes de lo que son capital de trabajo, fondo de maniobra, necesidades operativas de fondos, ¿sí? Y pues con algunas imágenes y algunos ejemplos, ¿ok? También vamos a ver la administración y gestión del efectivo, ¿sí? Y lo que es el flujo, la gestión del capital de trabajo, ¿sí? En términos generales. Procedo entonces a compartir pantalla. Okay. Voy a ampliar la presentación. Me informan por favor si la observan ya ampliada. Todavía no se observa. ¿Todavía no? Ok. Espérenme, por favor, unos segunditos. Ya se observa. Ya se observa. Okay, Listo, profe, excelente. ya veo la presentación PPT. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hoy nos encontramos a martes 13 de septiembre. El tema que dije anteriormente, gestión del capital de trabajo. Y repito mi nombre, Andrés Ricardo Riveros. Okay. Ya. Bueno, aquí estamos observando la agenda. Vamos a ver entonces inicialmente definiciones relacionadas con el capital de trabajo. Segundo punto, necesidades operativas de fondos, que son los NOF, periodo medio de maduración y recursos espontáneos. Ya en sí lo que es la gestión del capital de trabajo y el modelo de gestión del efectivo o de administración del efectivo, específicamente el modelo Miller-Orr. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar entonces con una definición básica, ¿no? ¿Qué es gestión? ¿Sí? Gestión significa administración u organización de unos elementos, actividades o personas con objetivos de eficiencia y eficacia organizativa. Organizacionalmente hablando se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración, es decir, lo que corresponde a planeación, organización, ejecución y control, e encaminadas al cumplimiento de unos objetivos que fueron previamente establecidos. Eso es gestión, ¿cierto? Ahora, ¿qué es administración financiera o gestión financiera y cuál es su objeto? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, pues la administración financiera o gestión financiera consiste en desarrollar estrategias y acciones
sobre la administración y gestión de los recursos financieros que incidan en la generación de valor económico agregado al menor costo posible. Y tiene por objeto, pues, maximizar el patrimonio de la empresa mediante la obtención de recursos financieros, ¿sí?, por la propia operación de la empresa, es decir, sus ventas, sus ingresos, aportaciones de capital, obtención de créditos, su adecuado manejo y aplicación, así como la gestión eficiente del capital de trabajo, ¿cierto? Inversiones y resultados mediante la presentación e interpretación de la información financiera para tomar decisiones acertadas, esto según Núñez Álvarez, 2016. Ahora, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Sí? En inglés lo conocemos con el Working Capital, ¿sí? O WT, en español CT. De acuerdo con Weston y Brigham, ellos definen el capital de trabajo como la inversión de una empresa en activos a corto plazo, o sea, lo que corresponde a las cuentas de efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios, ¿sí? Y se calcula como los activos circulantes menos los pasivos circulantes, ¿sí? Estos últimos incluyen préstamos bancarios, ¿sí?, papel comercial, proveedores, acreedores, impuestos y salarios acumulados por pagar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Gámez, Banda y Tirado, 2004. Gestión del capital de trabajo es una herramienta comercial que ayuda a las empresas a hacer un uso efectivo de los activos actuales y mantener un flujo efectivo suficiente para cumplir con las metas y obligaciones a corto plazo. Mediante la gestión eficaz del capital circulante, las empresas pueden liberar efectivo que de otro modo quedaría atrapado en sus balances, ¿sí? Como resultado, pueden reducir la necesidad de endeudamiento externo, expandir sus negocios, financiar fusiones o adquisiciones o invertir en investigación y desarrollo. Antes de continuar, quiero mencionar que las empresas pymes a nivel mundial, eso no solamente en Colombia, en España y en Asia, ¿sí? Una gran cantidad en los primeros 3 meses de vida de una pyme, ¿sí?, o microempresa, normalmente se quiebran es precisamente por una mala gestión en el capital de trabajo, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurre? O normalmente, ¿por qué ocurre? Porque las empresas, ¿sí?, las pymes, pues como no, digamos, tienen un conocimiento general, ¿sí?, sobre o tienen una idea muy clara de lo que piensan vender, de lo que piensan producir, pero no tienen una buena experiencia ni tampoco el conocimiento académico ni la literatura sobre, ¿sí?, cómo poder asegurar que hayan suficientes recursos para poder cubrir lo que es la operación diaria de la empresa, ¿sí?, lo que es pagar, digamos, los servicios, pagar la nómina, la compra de inventarios, cosas que se presenten, ¿sí?, eventos que se presenten, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces se es muy optimista, las pymes son muy optimistas con las ventas que van a hacer y muchas veces pues no es así. Entonces, digamos, ese flujo efectivo que ellos tenían planeado recibir, en la realidad no lo consiguen o no lo consiguen en el momento en que ellos lo preveían que lo iban a recibir, y muchas veces eso puede incluso llegar a que la empresa se quiebre, ¿sí? Entonces, las empresas que ya después de los 3 meses o incluso un año, pues ellas están al tanto de esta gestión eficaz del capital de trabajo para poder continuar. Y obviamente su objetivo es crecer, ¿no? Crecer, 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 hasta llegar a un punto en que o se mantienen o siguen creciendo y van a necesitar cada vez más y más capital, ya sea a través de deuda o a través de aportes de nuevos socios o joint ventures, bueno, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan las necesidades de capital de trabajo? Las necesidades de capital de trabajo son diferentes para las empresas. Factores que afectan las necesidades de capital de trabajo pueden ser endógenas o exógenas. ¿Cuáles son esos factores endógenos? Pues eso tiene que ver con el tamaño de la empresa, la estructura, ¿sí? La estructura de qué, de su financiamiento, ¿sí? Y la estrategia de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es su estrategia de corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? ¿Van a ser muy optimistas o por el contrario más conservadores? ¿Sí? Todo eso va a influir, esos son factores endógenos. Y los factores exógenos incluyen el acceso y la disponibilidad
de los servicios bancarios, ¿sí? Obviamente en las economías en desarrollo como la nuestra, pues digamos que sí hay acceso a esos créditos, a esos préstamos, pero hay que ver son las tasas de interés que se cobran, ¿no? Que pues ustedes saben aquí en Colombia la diferencia entre tasas activas y pasivas pues es bastante elevado, ¿sí? Y si es una empresa que está empezando, pues muy posiblemente el riesgo que consideren los bancos hacia este tipo de empresas pues sea bastante elevado y por tanto los intereses también sean mayores. También un factor exógeno es el nivel de las tasas de interés, ¿sí? El tipo de la industria, las condiciones macroeconómicas, eso es fundamental. No es lo mismo empezar el momento en que la economía está en expansión a cuando la economía está en contracción, ¿cierto? El tamaño con el que va a empezar, el número y la estrategia de los competidores, ¿sí? Todo eso va a influir y son factores, pues, exógenos. Bueno, aquí observamos lo siguiente. A mano izquierda tenemos este Working Capital Cycle o el ciclo de capital de trabajo, ¿cierto? Que empieza en la parte superior con el efectivo, ¿sí? El efectivo que la empresa pues inicialmente con la que cuenta, ¿sí? Lo que tiene en su caja, que utiliza para qué? Para comprar raw material, o sea, materia prima e inventario, ¿cierto? Bueno, raw material si es una empresa manufacturera, fabricante, o inventario si es una empresa comercial, ¿cierto? Comercializadora. Entonces, esos recursos los utiliza para eso. Luego, entonces, esa materia prima o ese inventario, ¿sí? Luego pasa a lo que es el finished goods o lo que son los productos terminados, ¿sí? Obviamente habiéndole agregado a través de un proceso de fabricación, ¿sí? De agregar bueno, una serie de elementos y actividades para poder, por ejemplo, digamos, fabricar un mueble, ¿cierto? Desde la compra de la materia prima que sería la madera, lo que son los insumos, los clavos, el pegante, la maquinaria para poder cortar la madera, ¿sí? Todo este agregado de actividades y de valor, ¿cierto? Va a terminar en la fabricación de un producto terminado. Eso es en la fabricación, pero luego ese producto terminado obviamente tiene que venderse, ¿cierto? Y las ventas se pueden hacer en efectivo, ¿sí? Que sería una devolución, pues eso sería lo ideal, ¿no? Una recuperación del dinero, ¿sí? En cash, en efectivo, que es lo ideal, pero también están las ventas que se realizan a crédito y que pues obviamente generan unas cuentas por cobrar, ¿sí? Que pues la empresa determinará si da un plazo de, no sé, 30 días o máximo 2 meses, ¿cierto? 60 días. Y así entonces, después de que esas cuentas por cobrar se hacen efectivos o digamos se recupera en efectivo esos recursos, entonces nuevamente, ¿cierto? Una vez que se empieza, digamos, el ciclo vuelve nuevamente al cash, al efectivo, y sigue pues ese mismo movimiento, digamos, las manecillas del reloj, ¿cierto? Y continuaría ese ciclo. Obviamente, esto es en términos generales. Aquí a mano derecha tenemos lo que es la gestión del capital de trabajo, ¿sí? El Working Capital Management. Dice allí, ahí abajito del título, dice, Working Capital is difference between the current assets and current liabilities. ¿Sí? Es decir, el capital de trabajo es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. El término gestión, o por más dicho, sí, gestión o administración del capital de trabajo, ¿sí? Primariamente se refiere a los esfuerzos, ¿sí? De gestión hacia la gestión efectiva de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Y vemos allí que se desprenden unos objetivos y una importancia. ¿Cuáles son los objetivos de esa gestión del capital de trabajo? Pues son establecer, ¿sí? O generar un ciclo operativo smooth, o sea, pues suave, ¿sí? Digamos manejable, ¿sí? Un lowest working capital, o sea, un capital de trabajo bajo, ¿sí? No muy elevado. Tercero, minimize rate of interest of cost of capital, o que traduciría minimizar, ¿sí? La tasa de interés o el costo de capital, ¿sí? Y optimal return on current asset investment, es decir, rendimiento o más bien retorno óptimo, ¿sí? De la inversión en activos corrientes. ¿Sí? Bueno, esos son los objetivos de la gestión del capital de trabajo.
y luego nos encontramos con, digamos, ese costo de capital depende de qué. ¿Sí? Cost of capital depends on, o ese costo de capital depende de qué. Depende del quantum o de la cantidad de working capital required, de la necesidad de capital de trabajo, ¿sí? Y de el costo del capital de trabajo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es el concepto de necesidades operativas de fondos, ¿sí? Que corresponde a working capital required, ¿sí? Es exactamente lo mismo. También se conoce como fondo de maniobra requerido, ¿sí? Ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? Primero, evades interruption in operation, ¿sí? O sea, se evita, ¿sí? Interrupciones en la operación, ¿sí? Sufficient liquidity profitability, o sea, suficiente liquidez y rendimiento. Better financial health, o sea, mejor salud financiera, ¿sí? Competitive advantage, o sea que hay una ventaja competitiva, ¿cierto? ¿Y cuáles son los policies, las políticas, ¿sí? Las normas? Entonces, relax policy, una política relajada, ¿sí? O puede ser también conservative policy, o sea, una política conservadora, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con las políticas conservadoras y relajadas, ¿sí? O sea, son unas políticas donde la empresa prefiere, ¿sí? Mantener digamos, unos recursos allí quietos, ¿sí? Que van a impedir que, por ejemplo, pueda aprovecharlos en la inversión en algún tipo de título valor y obtener algún rendimiento, pero va a asegurar el que no se vaya a quedar ilíquida, ¿sí? Esa sería una característica de una política conservadora, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una política agresiva. Una política agresiva es completamente el contrario. Es una política donde la empresa va a dar prioridad a poner a producir esos excedentes que lleguen a generarse en la operación diaria de la empresa, los va a poner a producir y es posible, es probable que se quede en algún momento, ¿sí? Que tenga, digamos, déficits, ¿sí? O requerimientos de capital de trabajo y pues tenga que obviamente solicitar crédito a una entidad financiera, ¿sí? A una entidad bancaria. Seguimos, restricted policy. Pues la que acabé de mencionar. Bueno, no exactamente, este es otro tipo de política que comienza allí, es restringida, una política restringida, ¿sí? O la que se acaba de mencionar es la aggressive policy, una política agresiva, ¿sí? Puede ser. Y esta podría, digamos, esta política agresiva sí se podría aplicar, pero ya cuando es una empresa que sí, que ya tiene, digamos, un mercado ya establecido o que tiene unos clientes que lo conocen y tiene también buenas relaciones con las entidades que le pueden, y ha firmado previamente algún tipo de convenio con una entidad financiera para que le pueda, pues, suministrar recursos a unos costos no muy elevados, pues, sin mucha gestión y pues rápidamente, ¿no? Sin un costo muy elevado. Y también podría ser un moderate policy, ¿sí? Que es una política moderada, ¿sí? Que es como una mezcla entre las dos, entre la agresiva y la conservadora. También observamos aquí a mano derecha lo que es la importancia, ¿sí? La importancia de, pues, la gestión del capital de trabajo. Dice allí, ensures higher return on capital, ¿sí? Asegura, ¿sí? Un rendimiento sobre el capital, pues, mayor, más elevado, ¿sí? Improvement in credit and profits, improvement in credit profile and solvency. ¿Qué quiere decir eso? Pues mejora, ¿sí? En el perfil crediticio y la solvencia. Increase profitability and liquidity, ¿sí? Aumento en el rendimiento y en la liquidez. Readiness for stocks and peak demand, ¿sí? O sea, readiness, permítanme un momentico que esta palabra sí no la... No me acuerdo en este momento.
Perdón, yo no escucho. No me escucha. Bueno, en este momento yo no estoy hablando. Ya. Preparación. Ya, ahora sí. Qué pena con ustedes. Preparación para los ¿qué? Para los shocks, o sea, los golpes o digamos los cambios O los bruscos, planes ¿sí? de choque. Eso, sí. Entonces, preparación para esos planes de choque y momentos de una demanda bastante, pues, fuerte, ¿no? Demanda fuerte. Muy bien, muchas gracias. Vemos allí debajo, ¿sí? Working Capital Deciding Factors, o sea, factores decisorios del capital de trabajo. Encontramos que son liquidez y rentabilidad, ¿sí? Liquidity and profitability. Y debajo encontramos que hay unas limitaciones. Por ejemplo, not so flexible at the time of sudden changes. No es muy flexible en los momentos de cambios, pues, repentinos. ¿Okay? Consideration of monetary factors only. ¿Sí? Consideración de factores, de únicamente factores monetarios. Too high dependence on data. ¿Sí? Una elevada dependencia de los datos, ¿sí? De los valores que por ejemplo, nos esté suministrando las ventas, digamos, se tiene que hacer un manejo muy, muy estricto, especialmente las pymes, tienen que hacer un manejo, digamos, una planeación semanal, ¿sí? Algunas lo hacen semanal, bimensual y otros mensual, ¿sí? Sobre cuáles son las fechas en que la empresa va a recibir unos pagos y las fechas en que la empresa va a efectuar unos pagos, ¿sí? O sea, entonces tienen que tratar de calzar, ¿sí? De ajustar esas entradas con salidas de dinero, ¿sí? ¿Por medio de qué? Pues de la gestión o administración de la tesorería, ¿cierto? Y eso va a permitir pues que la empresa no vaya a encontrarse con periodos de momentos de liquidez, ¿sí? Pero obviamente eso no es perfecto, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir, va a haber algún momento en que suceda algún evento inesperado, ¿sí? La empresa va a tener que solicitar recursos a una entidad financiera, ¿sí? Encontramos knowledge of all of the ratios and variables is required, es decir, conocimiento de todas las razones o los ratios, ¿sí? Y de las variables que son requeridas. ¿Sí? Esas son las limitaciones. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Son hedging, o sea, cubrimiento, ¿cierto? Dice allí entre paréntesis maturity matching, o sea, calzar lo que acaba de mencionar, ¿sí? Calzar, digamos, las entradas con las salidas, ¿sí? O sea, el maturity es la fecha de maduración o de cumplimiento o due date, ¿cierto? De esas entradas y salidas de dinero, ¿sí? Esa es una estrategia de hedging, de cubrimiento. Conservative strategy, que es una estrategia conservadora, ¿sí? Y también puede ser una estrategia agresiva. La que vemos allí. ¿Ok? Bueno, este cuadro me pareció pues muy, muy interesante y bueno, lamentablemente lo encontré en inglés, pero aquí lo estamos viendo porque pues organiza muy bien esta información sobre la gestión del capital de trabajo. Esta información la tomé de eFinance Management. Bueno, ahora vamos ya con los conceptos clave. Bueno, seguimos nuevamente con el capital de trabajo que corresponde a los activos circulantes de una empresa que requiere para poder operar en el corto plazo. Específicamente se trata de los activos circulantes con los cuales puede cubrir parte de las necesidades de capital de trabajo correspondiente al ciclo de maduración y que la compañía espera convertir en efectivo en un periodo inferior a un año, ¿sí? El capital de trabajo, cuando hablamos de gestión del capital de trabajo, nos referimos a esas entradas y salidas de recursos dentro de un periodo inferior a un año, ¿sí? Y cómo obtenemos el cálculo del capital de trabajo, ¿sí? Mediante la suma de tres cuentas, ¿sí? Efectivo más cuentas por cobrar más inventario, ¿sí? Digamos, este esquema lo utilizan, digamos, desde Oscar García aquí en Colombia, como muchas empresas multinacionales, porque estas tres cuentas son realmente las que nos están determinando, ¿cierto? El capital de trabajo con el que efectivamente
cuente una empresa. ¿Okay? Bueno, y ese inventario, bueno, suponemos que es una empresa comercializadora, ¿no? Si es una empresa de servicio, bueno, pues no tendrían inventario, pero sí entonces gracias a que es una empresa de servicio, digamos que la prestación del servicio tiene como ventaja el que esa conversión, digamos, es más rápida esa recuperación, ¿sí? Porque no es de ir y comprar el inventario y volverlo a vender, sino que, digamos, todo el tiempo se están comprando unos insumos, ¿cierto? Para prestar un servicio. Y bueno, ya en estos momentos, dependiendo del tipo de servicio, puede obviamente también ofrecerse crédito, ¿no? Pero bueno, si no son sumas, si son unos servicios pequeños, pues podría ser, digamos, en un corto plazo esa recuperación del efectivo, ¿sí? El fondo de maniobra, que lo vamos a conocer como FM, son todos los recursos financieros de largo plazo que le permiten a la empresa cubrir las necesidades permanentes de capital de trabajo y que requiere la empresa pues para poder llevar a cabo su actividad en el periodo de corto plazo. También se puede definir como la parte de los recursos permanentes de la empresa, o sea, los recursos propios más el pasivo a largo plazo, ¿sí? Que no está absorbida por la financiación del activo y que como consecuencia está disponible para financiar las necesidades de capital de trabajo. Yo prefiero esta segunda definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a simple vista pareciera que el fondo de maniobra es un excedente de recursos con el que cuenta la empresa, ¿cierto? Pero realmente, si nosotros lo vamos a calcular, tomando obviamente los valores de las cuentas de contabilidad financiera, sería la diferencia, ¿sí? Entre los recursos permanentes de la empresa, que corresponde específicamente al patrimonio, o sea, los recursos propios, más, ¿sí? El pasivo a largo plazo, menos, ¿sí? Lo que se ha invertido en activo fijo, ¿sí? O el activo fijo con el que cuenta la empresa. Y ese excedente que se llega a producir, entonces se utiliza para financiar, ¿sí? Las necesidades de capital de trabajo, y eso corresponde al fondo de maniobra, ¿sí? Bueno. La mayoría de las empresas necesitan un determinado nivel de capital de trabajo para su funcionamiento. Este hecho proviene de que una parte de sus necesidades ligadas al ciclo de maduración no está cubierta por los propios recursos generados por el mismo ciclo. Como esta situación se irá repitiendo en cada uno de los ciclos de maduración, es evidente que nos encontramos ante un déficit de tipo permanente, o se va a generar un déficit de tipo permanente, originado por la renovación de esa necesidad básica, o sea, esa operación diaria, ligada a la explotación de la empresa. Y por tratarse de una necesidad de tipo permanente, es precisamente esta función la que debe realizar el fondo de maniobra, es decir, aportar los recursos permanentes que necesitan la mayoría de las empresas para financiar una parte de su ciclo de maduración. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el capital de trabajo tiene dos áreas o dos segmentos. Uno que es el capital de trabajo temporal, ¿sí? Y el capital de trabajo permanente. ¿Okay? ¿Sí está eso claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, excelente. Eso, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, entonces continuamos. Aquí ya tenemos unas imágenes para ponerlo un poquito más fácil de comprender. El capital de trabajo, entonces, como habíamos dicho anteriormente, bueno, esta es la explicación que no me gusta tanto, pero pues el resultado del mismo, ¿sí? Si nosotros a los activos corrientes, ¿sí? Le restamos los pasivos corrientes, obtenemos el capital de trabajo, ¿sí? Pero si también a los recursos permanentes, que son el patrimonio más el pasivo a largo plazo, ¿sí? Son los recursos permanentes, le restamos el activo fijo, también nos tiene que dar el capital de trabajo el mismo valor. ¿Okay? Y eso pues lo hemos comprobado en anteriores oportunidades y es así. ¿Okay? Bueno, entonces vemos allí que los activos, que son las cuentas efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y materiales, bueno, materia prima si es una empresa manufacturera, menos, ¿sí? Los pasivos, que son las cuentas por pagar a proveedores o deudas a menos de un año, pues nos va a arrojar el capital de trabajo.
y a mano derecha tenemos el fondo de maniobra, ¿sí? El fondo de maniobra. Vemos, este FM es el fondo de maniobra. ¿Y qué representa? Ah, pues como dice allí, el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante, que es el que tenemos aquí en la parte inferior, debajo del activo fijo, que está en color azul aguamarina, pues bastante leve, ¿sí? Bastante clarito. La diferencia entre ese activo circulante, que es, digamos, si lo observamos allí como el balance general, o el estado de situación financiera, ¿sí? Vemos que el estado de situación financiera tiene al lado izquierdo el activo, ¿sí? Que aquí lo tenemos discriminado entre activo fijo y activo circulante, ¿cierto? Estos son los activos con los que cuenta la empresa para poder operar y para poder continuar con su razón social, ¿cierto? Y a mano derecha encontramos las fuentes de financiamiento, ¿sí? Que son, pues, aquí solamente he colocado el pasivo, pero se encuentran el pasivo y el patrimonio, ¿cierto? El patrimonio son los recursos que inicialmente ha puesto, digamos, los socios dueños de la empresa, y también obviamente la acumulación de las utilidades que ha generado la empresa, y los pasivos, que son las deudas que tiene la empresa, ¿sí? Con terceros. ¿Para qué? Pues para poder financiar su operación. Vemos allí entonces que esta franja, este pequeño segmento, que es la diferencia entre los activos circulantes y el pasivo circulante, es lo que corresponde al fondo de maniobra. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Ok, siga. ¿Quién es? ¿Luis Fernando? Pues había dicho yo primero y luego que creo que un señor Cristian también, no sé, profe, cuál de los dos. Bueno, si quiere, por favor, empiece Fernando y después Cristian. Esta que estoy visualizando, Leo, ¿de acuerdo? Sí, sí, por favor. Correcto, sí, señor. Las necesidades de fondos de maniobra o necesidades operativas de fondos, NOF, representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar sus operaciones corrientes sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Para desarrollar su actividad productiva, las empresas realizan una serie de procesos repetitivos que recibe el nombre de ciclo productivo o ciclo de explotación. Este ciclo productivo afecta a los elementos del activo corriente y determina la actividad corriente de la empresa. Comienza con la compra de materia prima que se transforma en productos terminados, los cuales, una vez vendidos y cobrados a los clientes, permitirán la adquisición de nueva materia prima para reiniciar el proceso, que se repetirá de forma continua mientras las empresas se mantengan en funcionamiento. La duración de este ciclo dependerá del tiempo que permanezcan la materia prima en almacén, de la duración del proceso productivo, del crédito concedido a los clientes y de la política de pago a proveedores. Al periodo de tiempo que por término medio se tardan en producirse este ciclo operativo se le denomina periodo medio de maduración. Permítame, corro aquí esto para que me deje leer. No sé si lo puedo mover. Bueno, no lo pude mover. Pues bien, para mantener este ciclo operativo durante todo ese periodo, gracias, profe, las empresas necesitan disponer de unos recursos denominados NOF. Efectivamente, las empresas necesitan fondos para financiar las inversiones en el activo corriente, ya que mantener este activo en condiciones óptimas conlleva una serie de exigencias. Muchísimas gracias. A usted, entonces profe. Vemos allí, ¿no? Lo que es el periodo medio de maduración, ¿sí? Dice allí, es el periodo de tiempo que por término medio se tarda en producirse ese ciclo operativo. Y ya vimos todo el ciclo operativo, ¿no? Bueno, entonces, las empresas necesitan fondos para financiar ese activo corriente, ¿sí? Esas inversiones en activo corriente. Y para ello, pues mantiene o tiene que considerar una serie de exigencias, que son cuáles. Cristian, si quiere continúe, por favor, Cristian. Ok, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mantener un stock suficiente en el almacén de existencias para la producción y la venta, materias primas, productos en curso y productos acabados. Conocer días de plazo de pago de sus clientes, lo cual implica financiarlos durante esos días.
disponer de un mínimo de tesorería para hacer frente a los pagos que surjan. Pero por otra parte también reciben financiación cuando los proveedores y ciertos acreedores como Seguridad Social, Hacienda, empleados, etcétera, les concede una serie de días para el pago de las compras, impuestos y servicios. Los recursos espontáneos son la financiación que se obtienen de forma automática y sin coste explícito. No se requiere una negociación previa y surge por el desarrollo normal de la actividad empresarial. Obedecen al tiempo que transcurre desde que se requiere el bien o servicio hasta que se realiza su pago. Por lo tanto, estos recursos espontáneos no están materializados en unidades monetarias. Se trata de una financiación que se obtiene por el aplazamiento de las obligaciones de pagos de productos de servicios o de deudas fiscales. Pues bien, la diferencia entre la financiación que debe realizar la empresa en su activo corriente y financiación que recibe de forma gratuita de sus proveedores y acreedores por el aplazamiento de los pagos. Financiación espontánea conforma las necesidades operativas de fondos, por lo tanto, NOF igual a ACO igual a PCO. Bueno, yo lo leo, tranquilo, muchas gracias, Cristian. Ahí lo que dice es lo siguiente. NOF, o sea, las necesidades operativas de fondos, ¿sí? O las necesidades de fondo de maniobra, ¿sí? Porque es lo mismo. Vemos allí que esas necesidades operativas de fondos son precisamente lo que se necesita de fondo de maniobra, ¿sí? Para poder cumplir con ese periodo o financiar ese periodo medio de maduración, ¿cierto? ¿Y cómo es esa fórmula de cálculo? Ah, pues ACO, que significa activo corriente operativo, ¿sí? Menos PCO, que es pasivo corriente operativo, ¿sí? ¿Qué es el activo corriente operativo? Ah, pues es la suma de las existencias más los clientes o cuentas por cobrar, ¿sí? A clientes y la tesorería. Y la financiación espontánea, ¿sí? ¿Qué es qué? Eso es ese crédito que nos otorgan los proveedores, puesto que ellos nos entregan sus productos, ¿sí? Y nos dan un crédito, un plazo para pagarles, para efectivamente desembolsarles ese dinero, ¿sí? Que ese sería entonces el pasivo corriente operativo, ¿sí? Ojo con lo siguiente, en el activo corriente operativo se incluyen clientes y deudores a corto plazo, ¿sí? Sin deducir los descontados, ¿sí? También las existencias, o toma en consideración las existencias, ¿sí? O sea, los inventarios, y la tesorería adecuada para satisfacer las necesidades ordinarias de la empresa. Es decir, esas necesidades operativas de fondos no consideran la tesorería contable, ¿sí? Miren lo siguiente, hay digamos, la tesorería es una sola, pero una es la tesorería planificada o planeada, ¿sí? Que es lo que nosotros estimamos, o bueno, el tesorero estima que se va a requerir para poder llevar a cabo la operación en una forma, o digamos, con unos niveles de liquidez pues apropiados, que no se presenten, digamos, faltantes de dinero, ¿sí? O déficits de efectivo, ¿sí? Y otra cosa es la tesorería real, ¿sí? Obviamente, uno intenta hacer, o el tesorero intenta hacer lo más perfecto posible para que calcen exactamente esas entradas con salidas de dinero, ¿sí? Pero muchas veces, y en la realidad, eso no sucede porque siempre ocurren imprevistos. El pago que pensaba hacer el proveedor, que pensaba hacer un cliente, no lo pudo hacer porque se le presentó un inconveniente. Hubo una demora en la entrega del pedido. Bueno, tantos diferentes motivos, pues la verdad, hay momentos en que se van a producir, en que, digamos, esas estimaciones que hace el tesorero no se van a cumplir y se va a tener que solicitar, ¿sí? Recursos a una entidad financiera, ¿sí? O a un tercero. Entonces, digamos que esa diferencia, ¿sí? Entre el activo corriente y el activo corriente operativo, ¿sí? Esa diferencia se encuentra en el saldo que se toma de tesorería, ¿sí? De tesorería. En el pasivo corriente operativo se recogen, o digamos, se toman en cuenta los recursos espontáneos. ¿Qué son esos recursos espontáneos? ¿Sí? Que acabamos de mencionar. Pues son los créditos que conceden los proveedores, como dije anteriormente, también las administraciones recaudadoras
de impuestos, ¿sí? Porque nosotros, ustedes saben que cuando nosotros vendemos, recogemos impuestos que no nos pertenecen, pero que los podemos utilizar y que luego se lo tenemos que volver a la DIAN, ¿cierto? Pero estamos aprovechando sus recursos, ¿sí? Eso, pues eso nos favorece, ¿no? Eso nos favorece a las empresas que comercializan, ¿no? También los organismos que gestionan los seguros sociales, ¿sí? Los mismos empleados de la empresa en concepto de sueldos pendientes de pago, ¿sí? Digamos, ellos nos prestan su servicio y nosotros le pagamos solamente hasta el final, pues estamos aprovechando esos 30 días de crédito que nos ofrecen nuestros empleados, ¿sí? Para financiar la operación de la empresa. Todo eso está ayudando. Todo está ayudando para mejorar esa gestión de capital de trabajo en la empresa, ¿sí? Por lo tanto, los recursos negociados a corto plazo, ¿sí? Bueno, ese recurso negociados a corto plazo ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ya lo vemos aquí. Bueno, aquí ya lo tenemos más claro. ¿Qué observamos allí en esa imagen? Vemos un ciclo operativo, que ya dijimos que es este color violeta. Irme atrás. Este es el ciclo operativo de la empresa, ¿sí? El ciclo de capital de la empresa, ¿sí? El ciclo de capital de la empresa, ¿sí? El Working Capital Cycle, ¿sí? Que lo vamos a denominar el ciclo operativo, ¿sí? Entonces, da lugar o digamos requiere de unas necesidades de operativos financieros, ¿sí? Vemos allí que está de color naranja, voy a leer allí en el segmento que se encuentra debajo de color naranja, dice, el ciclo operativo de la empresa genera unas necesidades operativas de fondos o unas necesidades de fondo de maniobra, ¿sí? Que pueden ser cubiertas con el fondo de maniobra o también con recursos negociados a corto plazo, ¿sí? Que denominamos RNCP, que lo vemos allí también a mano derecha, ¿sí? Sale de las necesidades operativas de fondo los recursos negociados a corto plazo, o también las necesidades de recursos negociados, ¿sí? Ese sí no lo tengo ahí registrado, pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero entonces las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Deben ser cubiertas o con fondo de maniobra o con recursos negociados a corto plazo, ¿sí? Bueno, y ahorita vamos a ver que también existen las necesidades de recursos negociados. El fondo de maniobra, como dije anteriormente, es el exceso de los recursos a largo plazo, o sea, recursos permanentes, una vez que han cubierto las inversiones a largo plazo, o sea, la compra del activo fijo, ¿sí? Ese excedente es lo que corresponde al fondo de maniobra. Y si con los recursos permanentes tenemos suficiente para financiar todo el activo fijo y aún sobran recursos, pues es que efectivamente tenemos o se genera, ¿sí? Un fondo de maniobra que se va a destinar a financiar las necesidades de fondo de maniobra o también llamado necesidades operativas de fondos. Y los recursos negociados a corto plazo, RNCP, ¿sí? Ahí se tienen los recursos bancarios a corto plazo, como por ejemplo pólizas de crédito, ¿sí? O bueno, esos créditos que nos otorgan muchas veces las entidades bancarias para que podamos disponer de esos recursos y nos cobran una tasa fija, nos cobran unos intereses dependiendo del tiempo en que nosotros pues devolvamos esos recursos, ¿sí? Bueno, también se encuentran unos descuentos bancarios, etcétera, que las empresas deben negociar con las entidades bancarias para conseguir una financiación a corto plazo, obviamente, y con unas tasas que sean favorables, ¿sí? Pues eso es lo recomendable, lo que uno quisiera, ¿cierto? Estos recursos son denominados recursos negociados a corto plazo. ¿Okay? Bueno, ahora veamos la relación entre el fondo de maniobra y esas necesidades de fondo de maniobra o necesidades operativas de fondos. Es poco probable que el volumen de fondo de maniobra coincida con el volumen de las necesidades operativas de fondos. Eso es así y en todas las empresas. Bueno, por lo regular, no puedo afirmar eso. Eso era hace unos años. En estos momentos yo creo que sí es posible por medio de, por ejemplo, la utilización de un ERP, ¿sí? Un Enterprise Resource Planning o planeación de la gestión de la empresa, ¿cierto? Es posible coincidir ese fondo de maniobra con las necesidades de fondo de maniobra, ¿sí? Porque obviamente eso se puede calzar, pero si llega a haber algún cambio, ¿sí? Repentino,
que no esté cubierto, que no esté establecido dentro de ese módulo, ¿sí?, de tesorería del ERP, pues muy posiblemente ahí no se va a cumplir con eso, ¿cierto? Por este motivo, las dos situaciones con las que se suele enfrentar las empresas son estas dos que observamos aquí en la parte inferior izquierda, que son que el fondo de maniobra sea inferior, ¿sí?, a las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Y en ese caso, miren, vemos allí esta imagen más grande que es las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, que son más grandes que el fondo de maniobra. Entonces se va a necesitar un NRN, es decir, unas necesidades de recursos negociados, ¿sí? Se van a necesitar pedir prestado dinero para poder financiar esos momentos de liquidez, ¿cierto? Y por el contrario, si el fondo de maniobra es mayor a las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, que es lo ideal, entonces se produce un ET, ¿sí? ¿Qué creen que sea ET? Si los recursos de fondo de maniobra, los recursos con los que cuenta el peso son mayores a sus necesidades, esto va a ser un excedente, ¿no? Ese va a ser un excedente de recursos. Bueno. Ahora veamos esto que está aquí abajo, que tiene que ver con esta imagen de la derecha, del lado derecho, que es la relación entre las necesidades de recursos negociados y los recursos realmente negociados a corto plazo, ¿sí? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? En el caso de que el fondo de maniobra sea menor, ojo, que las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, como en este caso, entonces se presenta una segunda cuestión, ¿sí? Hay que comprobar si el importe o el valor de esas necesidades de recursos negociados, ¿sí?, que son estos, corresponden con los recursos que realmente ha negociado la empresa a corto plazo, que lo hemos denominado RNNC, ¿sí?, que es el que tenemos acá. Si las necesidades de recursos negociados son iguales a los recursos realmente negociados a corto plazo, significa que todos los pagos en plazos se dan o se darán y se mantiene la tesorería mínima planificada, ¿sí? Es decir, tesorería adecuada, tesorería deseada o tesorería operativa, ¿sí?, sin déficit ni excedente. Ese sería el caso ideal, ¿sí? Si por el contrario, al comparar el volumen real de los recursos que necesita la empresa, o sea, esos negocios, esas necesidades de recursos negociados, ¿sí? Vuelvo y repito, si al comparar el volumen real de los recursos que necesita la empresa con el importe total de lo que ha negociado realmente la empresa a corto plazo, entonces se van a producir unas grandes diferencias, ¿sí? Entonces estaremos ante dos posibles situaciones. Una, que los recursos realmente negociados a corto plazo sean inferiores a esas necesidades de recursos negociados, o por el contrario, que los recursos realmente negociados a corto plazo sean mayores a esas necesidades de recursos negociados, ¿sí?, como lo estamos observando acá. ¿Sí? Y vemos aquí, ¿sí?, en este caso, que sería el de la parte izquierda, ¿sí?, específicamente, se está produciendo ¿qué? Que las necesidades de recursos negociados son mayores a los recursos realmente negociados. O sea, digamos, eso sería una situación, ¿sí?, pues no deseada, ¿cierto? Serán unos recursos forzados. La empresa necesita unos recursos forzados para poder continuar con o financiar, perdón, la operación de corto plazo, ¿cierto? Porque esos recursos realmente negociados no fueron suficientes. Entonces, obligatoriamente está forzado a solicitar recursos a un tercero para poder financiar su operación. Y aquí tenemos otra imagen donde vemos que cuando el fondo de maniobra, ¿sí?, el fondo de maniobra menos las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, se produce, entonces puede tomar dos caminos. Es algo similar a lo que acabé de mostrar allí en palabras, pero aquí ya con imagen, ¿sí? Que el fondo de maniobra sea mayor a las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, que en este caso es lo ideal, se produce un excedente de tesorería, ¿sí?, que es lo que mostramos aquí, ET es excedente de tesorería. ¿Sí?
Entonces se producen excedentes de tesorería. Pero el caso no tan bueno, que sería que las necesidades de fondo de maniobra o necesidades de operativas de fondos fueran mayores a lo que tiene la empresa o al fondo de maniobra que tiene la empresa, entonces se genera, unas necesidades de recursos negociados. Y esas necesidades de recursos negociados puede también tomar dos caminos, ¿sí? Que realmente coincidan, ¿sí? Que realmente coincidan los recursos negociados, negociados a corto plazo con las necesidades de recursos negociados, ¿sí? Si llegan a coincidir, pues eso es lo ideal, ¿sí? O sea, no habría ni excedente ni un déficit. Pero si los recursos negociados a corto plazo son mayores a esas necesidades de recursos negociados, pues también se produciría un excedente de tesorería, lo cual es pues también bueno, ¿no? Pero también puede suceder que las necesidades de recursos negociados sean superiores, ¿sí?, a los recursos negociados a corto plazo. Y obligatoriamente, como no alcanzaron esos recursos negociados a corto plazo porque las necesidades fueron mayores, pues entonces la empresa está absolutamente obligada a obtener recursos forzados que van a implicar una tasa de interés mucho más elevada, ¿cierto? Y que obviamente van a incrementar pues los costos, ¿no? Los costos o gastos de interés. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, ahora cambiemos de tema y vayamos a un indicador que me gusta mucho, que es el Gross Margin Return on Investment, que lo conocemos como el GMROI, ¿sí? El GMROI combina dos importantes factores de rentabilidad. El margen bruto, ¿sí? Que es ¿qué? El margen bruto es la relación entre las ventas, ¿sí? Las ventas brutas, ¿sí? Y la utilidad, perdón. Qué pena, qué pena, me confundí. El margen bruto es la relación entre la utilidad bruta y las ventas. Ese es el margen bruto, ¿sí? Y su relación, ¿sí? Pues obviamente, como lo que voy a mencionar, su relación entre las ventas y la inversión en inventario, ¿sí? Eso es lo que me va a arrojar o lo que me va a mostrar ese indicador GMROI o Gross Margin Return on Investment. Cuando el costo de venta al por menor y el inventario aumentando constantemente, ¿sí? Si eso llega a suceder, pues deberá obtener el mayor rendimiento posible para, digamos, para cubrir, ¿sí? Bueno, no para cubrir, sino para que la cantidad que invierte en el inventario, pues sea suficiente, ¿sí? Eso es lo que va a representar el GMROI. Y tenemos un ejemplo. Suponga que la suma de los inventarios, ¿sí?, incluyendo el valor del inventario final del año anterior, es de 350 millones, ¿sí? 350 millones. Dadas unas ventas de 100 millones y un costo de mercancía vendida, ¿sí?, por 38 millones, con esos valores, con esos tres registros, yo puedo calcular el margen bruto. Y el margen bruto, ya dije, primero lo calculo en términos, digamos, monetarios, que es la diferencia entre las ventas y el costo de la mercancía vendida, que serían los 100 millones menos los 38 millones, que son 62 millones, y luego sí lo calculo en forma de porcentaje, ¿sí? Margen bruto en forma de porcentaje, que sería la relación entre el margen bruto, que son los 62 millones, dividido entre las ventas, ¿sí? Eso nos da en este caso un 62%, ¿sí? 62% es mi margen bruto, la relación entre utilidad bruta y ventas, ¿cierto? El inventario promedio al costo, ¿sí?, que sería la sumatoria de los inventarios de cada uno de los 12 meses dividido entre 13, ¿sí? ¿Por qué lo dividimos entre 13? Porque es que hay veces en que ese inventario puede tener unas variaciones, ¿sí?, por encima o por debajo. Entonces, lo que normalmente hacemos en términos prácticos es sumar las ventas, los valores del inventario, ¿sí?, del año, de los 12 meses, y lo divido entre 3 y obtengo como una especie de promedio un poco más realista, podríamos llamarlo así, ¿sí? Que en este caso sería esos 350 millones, que es la suma del inventario de todo el año, dividido entre 13, ¿sí? 350 millones entre 13 nos da 26.923.076,92, ¿sí?
Y ahora sí, ya con esos dos valores podemos calcular el GMROI, que sería o que se calcularía como ventas al año, que son esos 100 millones, dividido entre el producto del inventario promedio al costo, que son esos 26.923.076, por el margen bruto, que era de 62%, ¿cierto? Y al realizar esa operación nos da un resultado de 5,99, es decir, 6, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Pero ojo, ese 6 es un número índice. Si lo convertimos en porcentaje sería un 600%, bueno, en este caso un 599%, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que este inventario, ¿sí? El inventario que estamos manteniendo, arroja un 599% de margen bruto, lo cual quiere decir que se estará obteniendo 5,99 pesos por cada peso invertido en inventarios anualmente en una categoría. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? Sí, está Profe, claro. Gracias. Dígame. cuanto mayor sea ese valor es mejor, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Este es bueno, este GMROI es muy bueno. Sí, Este GMROI es y muy bueno. ¿cuánto puedo considerar lo mínimo de pronto para una pyme, por decir? Pues la verdad yo no le podría dar un margen exacto porque eso depende de la economía, depende del momento, pero bueno, yo no podría darle un valor exacto, ¿sí? Pero pues yo creería que algo así como con un doble, un 2 o algo cercano al 2, 1.8, 1.7, ya eso sería algo bueno. Eso ya sería algo bueno para la empresa, un resultado pues bueno, aceptable, ¿no? Pero este es excelente, ¿no? Un 5,99 es algo muy, muy bueno. Porque imagínense, por cada peso invertido en inventarios, ¿sí? Va a arrojar un margen bruto de 6 pesos. Pues eso es muy bueno. Eso es excelente. Bueno, ahora veamos la gestión del capital de trabajo. Pero digamos, ya el término de gestión de capital de trabajo lo vimos. Vamos a concentrarnos en estos 5 aspectos, que son la gestión de liquidez, la gestión de las cuentas por cobrar, la gestión de los inventarios, la gestión de las cuentas por pagar y la gestión de las deudas a corto plazo. Bueno, el ciclo operativo. El ciclo operativo es el periodo, ¿sí?, a partir del compromiso de efectivo para realizar compras hasta la recuperación de las cuentas por cobrar derivada de la venta de bienes y servicios, ¿sí?, de acuerdo con Banco. Su cálculo algebraico se da de la siguiente manera. El ciclo operativo va a ser igual a la antigüedad del inventario más el periodo de cobranza medio, ¿sí?, en términos generales. Un ciclo operativo corto es señal de una buena administración de los inventarios. Eso es lo que debería suceder, que el ciclo operativo fuera lo más corto posible. Porque ¿qué significa? Pues que la empresa está recuperando, ¿sí?, rápidamente los recursos que está invirtiendo en su inventario, ¿sí? Es decir, que está rotando bastante, ¿cierto? Bueno, y de las cuentas por cobrar también, así como de una buena liquidez. Ahora, por el contrario, un ciclo operativo largo da señales negativas, ¿sí? Se está demorando mucho, algo está pasando, no, digamos, el producto no está rotando tanto como debería rotar, ¿sí? De pronto digamos, no es exactamente lo que quiere el cliente, ¿sí? O lo piensa una y otra antes de comprarlo, y ya cuando se encuentra en emergencia, entonces de pronto es que lo compra, ¿sí? Bueno, hay diferentes razones. El efectivo se debe considerar la grasa, ¿sí? La grasa o el aceite, ¿sí? Bueno, la grasa que aceita la maquinaria de la firma para que ésta pueda funcionar. La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y dónde y cuándo aplicarla, ¿sí? Por lo tanto, es importante definir unos niveles mínimos, óptimos y máximos de efectivo que se debe mantener en la empresa. El saldo mínimo de efectivo debe ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios, ¿sí? Primero, ¿con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita? ¿Mm? Segundo, ¿con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo? Tercero, ¿cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia, ¿sí? Ese colchón de seguridad.
Ahora bien, para calcular el punto de retorno, ¿sí?, el límite inferior y el límite superior de efectivo, existe un modelo, ¿sí?, un modelo estocástico, que es el de Miller-Orr, de administración de efectivo, ¿sí? Antes de mostrar la fórmula, este modelo se aplica para las empresas que presentan unas variaciones bastante, digamos, estocásticas, bastante con mucha volatilidad, ¿sí?, en cuanto a los requerimientos de efectivo, ¿sí? Hay unos modelos más estables, como por ejemplo el de Tobin, ¿sí?, el modelo de Bumol-Tobin, que aplica para empresas que siguen como unas variaciones, digamos, muy bajitas, o sea, una poca volatilidad y más bien una operación, digamos, estable, ¿sí? Se presenta más que todo para las empresas que ya son maduras, que ya tienen un mercado establecido, y que no están en necesidad de crecer y crecer y crecer, y que por tanto pues va a producirse unos requerimientos de efectivo que no sucede, por ejemplo, con las empresas ya maduras que tienen un mercado establecido y que pueden pronosticar más fácilmente, digamos, lo que van a fabricar y lo que van a recibir como producto de las ventas de esos productos que ellos fabrican, ¿cierto? Bueno, para este caso estocástico, entonces podemos utilizar el modelo de Miller-Orr. ¿Qué dice este modelo? Esto es también un modelo de gestión o de administración del efectivo. Dice que podemos calcular un límite inferior, un nivel mínimo, ¿sí?, y un nivel máximo o un límite superior, ¿sí?, que a medida que se vaya, digamos, la empresa vaya gastando esos recursos, ¿sí?, entonces va a llegar un momento en que toque, bueno, ya sea que haya un excedente, si llega a producirse un excedente de recursos, va a llegar un momento en que toque este nivel máximo o este límite superior, y por el contrario, cuando se está generando un déficit, ¿cierto?, que toque entonces este punto, esta línea punteada, que es el nivel mínimo, pues entonces va a, digamos, tan pronto toque ese límite, enseguida se genera, ¿sí?, o digamos, se produce, ¿sí?, dentro de la empresa una necesidad de ir a conseguir recursos o de convertir inversiones temporales en efectivo para, digamos, volver a llenar la caja con recursos y poder continuar con la operación de la empresa. O por el contrario, cuando la empresa está acumulando excedentes de recursos, entonces la empresa dice, mire, ya llegó a mi límite máximo, venga y este excedente de recursos los pongo a invertir, ¿cierto? Y como se deshace esos excedentes, pues vuelve nuevamente aquí al nivel intermedio, que es el punto de retorno, ¿sí?, el Z, y así entonces va continuamente la empresa pues operando, ¿cierto? Ahora, en términos algebraicos, ¿cómo se calcula esto? El límite inferior lo establece la compañía. ¿Por medio de qué? Pues de la experiencia, de valores históricos. Entonces la empresa establece cuál es ese mínimo efectivo que necesita la empresa mantener, ¿cierto?, para poder operar. Con base en ese límite inferior, entonces para calcular el límite inferior, a ese límite inferior le suma una spread, ¿sí? Ese spread es el saldo objetivo efectivo, ¿sí?, el Z, ¿sí? ¿Y cómo calcula ese spread o saldo de efectivo Z? Pues lo calcula a través de esta fórmula, ¿sí?, que dice Z, que es ese saldo objetivo efectivo, va a ser igual a 3 multiplicado por la raíz cúbica de 3/4 por TC. TC es ¿qué? Es el costo de transacción de comprar o vender títulos valores a corto plazo, porque vamos a suponer que la empresa, cuando tiene excedentes de recursos, los va a invertir en títulos valores a corto plazo, ¿sí?, sean CDTs o, bueno, algún tipo de instrumento a corto plazo que le genere un rendimiento y que pues no implique tampoco un riesgo demasiado elevado, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, no sé, ETFs o invertir en un fondo de inversión, ¿sí? Podría ser eso. Multiplicado por B, que es la varianza, ¿sí?, la varianza de los flujos diarios netos de efectivo, y eso dividido entre R, que es el rate, o sea, la tasa de interés diaria de rendimiento sobre los títulos valores invertidos a corto plazo, ¿sí? Y también vamos a calcular el H, que es la fórmula, el H es ese punto de retorno, ¿sí? Y la fórmula para calcular ese punto de retorno, ¿sí?, de la cuenta de efectivo es, dado ese límite inferior, ¿sí?, le sumamos 1/3 de Z, o sea,
un tercio del saldo objetivo efectivo. Y obtenemos entonces ese punto de retorno, ¿sí? H. Cuando se alcance el límite superior, lo que yo mencioné anteriormente, se debe invertir esa diferencia en títulos valores, lo que yo acabo de mencionar, a corto plazo. Pero en el caso que se alcance el límite inferior de efectivo, se deberán vender títulos valores invertidos a corto plazo para volver a ese punto de retorno. ¿Okay? Entonces, como quien dice, va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Así es que se va produciendo esa gráfica. Veamos un ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $5, vamos a suponer, ¿no? La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,000 diariamente. Y la tasa de interés, ¿sí? El R, es de 0,014% diario. ¿Sí? Entonces tenemos valores diarios, tenemos variables con valores diarios. Datos. Entonces, el TC, ¿sí? Que es el costo de transacción, es $5, ¿sí? Por cada transacción. El B, que es la varianza de los flujos, es de 2,000, ¿sí? $2,000 elevado al cuadrado. R, que es la tasa de, podríamos decir, de rendimiento, la tasa de interés diaria de rendimiento sobre los títulos valores invertidos a corto plazo, ¿sí? En este caso sería de 0,014% diario, ¿sí? Y el límite inferior, que con base en los datos históricos, la empresa lo ha establecido en $10,000. Entonces, aplicamos esta fórmula de Z igual a 3 por raíz cúbica de 3/4 por costo de transacción o transaction cost por B, que es la varianza o variance, dividido entre R, que es la tasa de rendimiento que tienen los títulos valores a corto plazo, y eso, pues, aplicando allí, ¿sí? Algebraicamente esa operación, nos da como resultado 14,249, ¿cierto? Ese sería el Z, ¿sí? El spread. Profe, ¿sí? qué pena una pregunta. ¿Por qué lo Sí. elevan al cuadrado? ¿Por qué la Pues, variancia de los flujos diarios lo elevan al cuadrado? Y en anterior no. miren lo siguiente. Es que resulta lo siguiente. Aquí lo tenemos como varianza, ¿sí? Pero aquí lo tenemos como desviación estándar, ¿sí? Dice, la desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,000. Bueno, de pronto eso sí no lo expliqué, qué pena con ustedes. La varianza, ¿sí? Es la desviación estándar al cuadrado. Sí, qué pena que no expliqué eso. La desviación es, bueno, ¿y qué es la desviación estándar? Es una medida de dispersión con respecto a la media, ¿sí? Es decir, si dice que la desviación estándar de los flujos de caja es de $2,000, significa que respecto de la media se pueden producir flujos por encima o por debajo de la media, ¿sí? Que sería CZ, y pues eso estadísticamente tiene obviamente una fórmula de cálculo, ¿sí? Pero pues no nos vamos a calcularlo en este momento, pero pues así es que se determina, ¿sí? Entonces, como la varianza es la desviación estándar al cuadrado, y resulta que yo tengo el valor es de la desviación estándar, entonces por eso lo elevo al cuadrado, perdón. ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un Z de 14,249. El límite superior, vemos que es el límite inferior, que son los 10,000, más el Z o el spread, que nos dio 14,249. Al sumar ambos valores, me da que el límite superior va a ser 24,249, ¿sí? Y el punto de retorno, o sea, el H, dijimos que se calculaba como el límite inferior más un tercio de Z. Y eso, haciendo la operación algebraica, nos da 14,479,66. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $8,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,500 diariamente. Si la tasa de interés que van a recibir esos títulos valores de corto plazo es de 0,25% diario, ¿sí? Entonces, habrá que calcular que el límite inferior, ¿sí? Bueno, el límite inferior ya lo tenemos que son 8,000. El límite superior y el punto de retorno y obviamente el spread, ¿cierto? O sea, el Z.
¿Mm? ¿Ustedes quisieran hacer ese cálculo? ¿Ah? ¿Quién me Claro, ayuda haciendo el pero cálculo? que nos diga los pasos. ¿Cómo? Bueno, si quieren hagamos lo siguiente, vamos a hacerlo en Excel. Vamos a hacerlo en Excel. O si lo quieren ir haciendo, pues bueno. Ay, pero algo me está pasando, no me está... Ay, esperemos un momentico, es que... Ah, ya. Está un poco lento mi computador. Pronto por lo que estoy... Creo que estoy utilizando el Teams. Bueno, más bien lo hacemos ahorita más adelante. Sí, lo hacemos ahorita más adelante. Bueno, ahora sigamos con la gestión de liquidez y gestión de cuentas por cobrar. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Le ayudo yo otra vez, profe, gracias. Sí, por favor, muchas gracias. Muy amable, qué pena. ¿Cómo es que saco esta parte donde indica que está grabando de aquí? Ya, alejé el puntero del ratón. Gestión de liquidez. La gestión adecuada de la liquidez garantiza que la empresa posea suficientes recursos de efectivo para sus necesidades comerciales ordinarias y necesidades inesperadas de una cantidad razonable. También es importante porque afecta la solvencia de una empresa, lo que puede contribuir a determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Cuanto menor sea la liquidez de una empresa, es más probable que enfrente dificultades financieras en igualdad de condiciones. Sin embargo, demasiado efectivo estacionado en activos de baja o nula rentabilidad puede reflejar una mala asignación de recursos. Vea pues, la gestión adecuada de la liquidez se manifiesta en un nivel apropiado de efectivo y o capacidad de una organización para generar efectivo de manera rápida y eficiente para financiar sus necesidades comerciales. Gestión de cuentas por cobrar. Una empresa debe otorgar a sus clientes la flexibilidad adecuada o el nivel de crédito comercial mientras se asegura que las cantidades correctas de flujo de efectivo entren en las operaciones. Una empresa determinará los términos de crédito que se ofrecerán en función de la solidez financiera del cliente, las políticas de las industrias y las políticas reales de los competidores. Los términos de crédito pueden ser ordinarios, lo que significa que el cliente tiene un número determinado de días para pagar la factura, generalmente entre 30 y 90. Perfecto, Gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? A usted, Bueno, muy amable. aquí yo lo que estoy mostrando es algo como resaltante, ¿no? Porque pues, digamos, esto es algo, me pareció como destacable e importante mencionar, porque obviamente la gestión de la liquidez, pues podemos estar 2 horas explicando un poco en profundidad sobre la liquidez y sobre las cuentas por cobrar, pero bueno, yo tomé estos aspectos como claves para presentarlos, ¿no? Espero que les sirva. Y tenemos también la otra gestión. Sí. Bueno, qué pena, faltaba esta partecita. Yo la leo. Las políticas de la empresa y la discreción del gerente pueden determinar si son necesarios de diferentes términos, como el efectivo antes de la entrega, el contrarreembolso, la factura, ¿sí? A factura o facturación periódica. Ahora vemos la gestión de inventarios. La gestión de inventario tiene como objetivo asegurarse de que la empresa mantenga un nivel adecuado de inventario para hacer frente a las operaciones diarias y las fluctuaciones de la demanda sin invertir demasiado capital en el activo. Un nivel excesivo de inventario significa que se le vincula una cantidad excesiva de capital, que es lo que no queremos. También aumenta el riesgo de inventario no vendido y la posible obsolescencia que erosiona el valor del inventario. También se debe evitar la escasez de inventario, obviamente, ya que causará pérdida de ventas para la empresa. Y ahora veamos algo importante de la gestión de la deuda a corto plazo. La gestión de financiación a corto plazo debe enfocarse en asegurar que la empresa disponga de liquidez suficiente para financiar operaciones a corto plazo sin asumir un riesgo excesivo. La adecuada gestión de la financiación a corto plazo implica la selección de los instrumentos de financiación adecuados y el dimensionamiento de los fondos a los que se accede a través de cada instrumento. Las fuentes populares de financiamiento incluyen líneas de crédito regular, líneas no comprometidas, acuerdos de crédito renovable,
préstamos garantizados, cuentas por cobrar con descuento y el famoso factoring. Por ejemplo, una empresa debe establecer un acuerdo de crédito renovable muy por encima de las necesidades ordinarias para hacer frente a necesidades de efectivo inesperadas. ¿Okay? Y bueno, y lo último, manejo de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar surgen del crédito comercial otorgado por los proveedores de una empresa, en su mayoría como parte de las operaciones normales. Debe lograrse el equilibrio adecuado entre los pagos anticipados y la deuda comercial. Los pagos anticipados pueden reducir innecesariamente la liquidez disponible, que puede utilizarse de forma más productiva. Los pagos atrasados pueden erosionar la reputación y las relaciones comerciales de la empresa, mientras que un nivel de deuda comercial, ¿sí? Pues digamos un nivel alto, un alto nivel de deuda comercial, podría reducir su solvencia. O sea que hay que conseguir ese nivel medio, ¿no? Que no sea un excesivo endeudamiento, porque eso, el excesivo endeudamiento, por un lado, pues va a significar que los terceros tienen una mayor participación sobre, digamos, sobre los recursos de la empresa, ¿sí? Sobre la estructura de capital de la empresa, y también pues que hay una mayor probabilidad que quede ilíquido, ¿no? De que quede la empresa ilíquida, y si llegan a subir las tasas de interés, y pues eso también genera riesgo, ¿no? Bueno. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Disculpe, ¿puedo volverlo a hacer yo? Sí, claro. Ningún problema. Gracias. Conclusiones. Las NOF comprenden las inversiones netas que necesitan las empresas realizar en su activo corriente operativo para realizar sus operaciones corrientes, una vez deducida la financiación espontánea. La gestión del capital de trabajo implica equilibrar los movimientos relacionados con 5 elementos principales: efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales, financiamiento a corto plazo e inventario, para garantizar que una empresa posea los recursos adecuados para operar de manera eficiente. Los niveles de efectivo deben ser suficientes para hacer frente a necesidades ordinarias o pequeñas inversiones imprevistas, pero no tan elevados como para determinar su asignación de capital ineficiente. El crédito comercial debe usarse adecuadamente para equilibrar la necesidad de mantener ventas y relaciones comerciales saludables con la necesidad de limitar la exposición a clientes con baja solvencia. La gestión de la deuda y las cuentas por pagar a corto plazo debe permitir a la empresa alcanzar la liquidez suficiente para que las operaciones ordinarias y las necesidades inesperadas, sin un aumento excesivo del riesgo financiero. La gestión de inventario debe asegurarse de que haya suficientes productos para vender y materiales para sus procesos de producción, evitando la acumulación excesiva y la obsolescencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias, profe, muy amable. Muchísimo gusto. Permítanme, les voy a compartir aquí el teléfono de la profe Ángela, para que le escriban a ella por WhatsApp para que les mande el link de asistencia y el de evaluación, ¿ok? Claro que sí, profe. Muy buenas noches para todos. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor Andrés, por tu colaboración, tu participación. Muy interesante y muy pertinente la temática, porque todos estos conceptos normalmente nos hemos dado cuenta en los cursos financieros que tienden a confundirse un poco, ¿cierto? Por su mismo nombre, por el origen, además que algunos están en español, otros en inglés. Entonces, muchas veces confundimos el tema del capital de trabajo. Entonces, muy pertinente. Y claro que sí, mi número 316-626-3580. Mi nombre es Ángela Melo Hidalgo. Actualmente mi rol es como líder de la maestría en gestión financiera. Me pueden guardar de esa manera por si también tienen inquietudes sobre el programa. Me pueden preguntar por WhatsApp o mediante llamada telefónica. Y para poder obtener la grabación, las memorias de este encuentro de hoy, les pedimos el favor, su colaboración
diligenciando el listado de asistencia, donde ustedes nos dan permiso o nos habilitan la posibilidad de hacerles llegar toda la información. También quiero invitarlos a que consulten toda nuestra programación sobre los bootcamp. Si todos están acá, entonces ya deben tener nuestro PDF con toda la programación. Vamos hasta el 17 de septiembre. Y pues es, la verdad, con mucho cariño y mucho esmero, estos espacios que se han creado para poder fortalecer y nivelar un poco más esos conocimientos en finanzas que son tan bonitos. El mundo financiero es transversal a todo lo que hacemos. Entonces, pues, invitadísimos a participar. Gracias, profe Andrés, y gracias a nuestros asistentes. Disculpe, profe, Muchísimas gracias. al correo donde nos llegó la invitación, ¿también nos podrá llegar la ficha de asistencia? No sé. Sí, claro, claro ¿Y que las sí, memorias? por supuesto. Sí, Muchas señor. gracias. Sí, también les puedo enviar entonces a través del correo la asistencia. Ok. Bueno, sí, qué pena con ustedes que se me presentó ese inconveniente con este Microsoft Teams, pero bueno, lo importante fue que pudieron ver la presentación, que era la principal motivación pues de este bootcamp. Cualquier duda o inquietud que de pronto que tengan en este momento, pues la podemos resolver, o si no, pues me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro respondiéndola. Okay. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias, noche. Muchas profe. gracias. Gracias. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas gracias. con muchísimo Gracias, gusto. profe. Muchísimas Hasta luego. gracias a todos por su asistencia. Que pasen Muchas una gracias. feliz noche. Okay. Gracias. Feliz Gracias, noche buenas para noches todos. para todos. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Luego. Hasta luego.